Bueno, mi nombre es Armando Daniel Borja, tengo 64 años y estoy casado, tengo un hijo de 20 años y sirviendo al Señor con gozo. Bueno, la historia de vida mía es un poquito especial, un poquito compleja. Mi papá murió cuando yo era muy pequeño, éramos pequeños, 5 hermanos. Éramos de Reconquista, mi papá trabajaba ahí, enfermó, una enfermedad bastante complicada, hizo que venga a Santa Fe para su atención. Mientras él está pasando ese proceso de enfermedad, mi mamá se relaciona con otro hombre, se separan, él fallece. En realidad éramos muy chiquitos nosotros, yo tengo muy poquitos recuerdos de él, la verdad. Yo lo conocí y por foto cuando cumplí 50 años. Es el favor de Dios y la fidelidad de Dios que me permitió conocerlo por foto, porque alguien tenía una foto de él y me la acercó y yo lo conocí a mi papá por foto recién a los 50 años. Y mi mamá se unió a otro hombre, ese hombre estaba interesado obviamente en él, pero no quería saber nada con sus hijos, así que fuimos a parar a una casa de una persona totalmente desconocida, la cual yo creo que fue lo que Dios preparó, porque en esa casa, un matrimonio ya mayor, doña Ramona se llamaba ella, Cacho se llamaba él, y bueno, ahí encontramos un poquito de contención. No fuimos adoptados como hijos, ni tratados como hijos, pero sí fue lo que el Señor permitió, ¿no? Para que estuviéramos ahí contenidos. No fuimos los 5, fuimos 4. Esta señora era curandera, muy católica, muy idólatra. Sin embargo, porque escuchó un mensaje por radio, cuando el hermano Oscar Darwin tuvo la campaña acá en Santa Fe, en la rural, lo que hace, por eso dice la Escritura que el Evangelio es poder para salvación. Y no hay otro, solo algo muy poderoso pudo haber entrado en esa casa, en ese hogar y en el corazón de esa persona. Ella empezó a ir a la iglesia, nosotros éramos chicos y empezamos a acompañarla. Y era algo que despertó como una pasión en nosotros, porque más de una vez vinimos de Santo Tomé caminando a la iglesia y después alguien nos acercaba, ¿sí? Así que más o menos yo tendría unos 9 años cuando llegó el Evangelio a Santo Tomé, a esa casa, que fue el pastor Daniel Diampaglia, el pastor fundador de la obra aquí en Santa Fe, que fue a llevar el Evangelio, la palabra del Señor. Uno es chico y ahí está con una expectativa y todo le llama la atención y se entusiasma. Y bueno, así comencé. Después me desenganché, como es algo típico, ¿no? Esa edad de rebeldía, de los 14 a los 16, me desentendí un poco. Ya estaba el pastor Castro, la hermana Marta, personas muy especiales que enseguida se ganaron en nuestros corazones por la manera de ser, por la persona que eran, por ese carisma, por ese amor de Cristo y porque uno siempre... en mi caso nunca dejó de buscar una madre, porque mi madre me entregó a esa casa y después nunca más la vi. Entonces tenemos necesidad de esa cobertura, de ese espíritu maternal y por eso fue la hermana Marta, el hermano Oscar, para mí fueron como mis padres. Yo lo adopté a ellos y fue una experiencia muy linda. Más o menos a los 16 años, yo vuelvo a la iglesia, era una convención como la que estamos teniendo ahora, era el último día, predicaba el hermano Néstor Carrera, yo no fui por la convención, fui para encontrarme con un amigo que era de Rosario, Pucci, el hijo del pastor Carrera, habíamos hecho muy amigos, y entonces yo sabía que estaba acá en Santa Fe en la convención y yo vine más que nada para verlo a él y charlar un poco. Bueno, en ese culto el pastor Carrera predica acerca del llamado al servicio del Señor. Yo estaba ya
la puerta, ya bien atrás. Pero cuando la palabra de Dios dice que es como una espada que entra, toca, penetra, es viva, te provoca algo, y algo que no estaba ni en mis planes, sucedió. Me vi llamado, me vi, ¿no es cierto?, en esa prédica, me sentí llamado por el Señor. Éramos muchos jóvenes, de hecho yo fui uno de los últimos que pasé, porque yo sabía de lo que se trataba más o menos. Y cuando vos pones tu vida como una ofrenda, después no la podés retirar. No es bueno que la retires. Podés hacerlo, pero no es bueno que la retires. Yo una cosa entendía, que si lo iba a hacer, tenía que ser una determinación para siempre. En ese culto, el pastor Carrera predica acerca del llamado al servicio del Señor. Yo estaba ya en la puerta, ya bien atrás. Pero cuando la palabra de Dios dice que es como una espada que entra, toca, penetra, es viva, te provoca algo, y algo que no estaba ni en mis planes, sucedió. Me vi llamado, me vi, ¿no es cierto?, en esa prédica, me sentí llamado por el Señor. Éramos muchos jóvenes, de hecho yo fui uno de los últimos que pasé, porque yo sabía de lo que se trataba más o menos. Y cuando vos pones tu vida como una ofrenda, después no la podés retirar. No es bueno que la retires. Podés hacerlo, pero no es bueno que la retires. Yo una cosa entendía, que si lo iba a hacer, tenía que ser una determinación para siempre. Y medio al último pasé, sentí un gran quebranto, me acuerdo que lloré mucho, de rodillas en esa plataforma, de rodillas pidiendo que yo quería servir al Señor. Así que esa noche le entregué mi vida, yo sentí ese llamado. Luego del culto habló con el pastor Castro, que yo quería entrar al discipulado, que quería sentir, yo entregué mi vida y quería servir al Señor. Bueno, el pastor Castro fue muy cauto, muy sabio, porque dijo, mira, Armando, si eso es de Dios va a permanecer y si no se te va a pasar, y se fue. Por supuesto que yo sentí como un baldecito de agua fría porque yo esperaba otra actitud. Y si el pastor va a poner contento, me va a abrazar, va a orar, bueno, gloria a Dios. No, fue así. Después entendí que era Dios, para probar si lo mío era legítimo, porque ya recibí la primera prueba, el primer baldazo de agua fría. ¿Sí? Luego, esa misma noche, la hermana Marta dice, Armandito, ¿vos qué tenés que hacer mañana? Y no, yo trabajaba en una farmacia, pero a la tarde, dice, ¿por qué no te quedás para ayudar a los muchachos? Había que desarmar todo. En aquel entonces nos prestaban otras iglesias, ollas, camas, y un montón de cosas que había que devolver. Y esa fue para mí la confirmación. Cuando ella me dice, quédate, así ayudar a los muchachos, yo sentí un gozo, algo difícil de expresarlo, pero algo muy vivencial, muy interno, como que ese fuego volvió a revivir. Y dije, esta es como la confirmación de que mi vida es llamada por el Señor. Bueno, luego entré al discipulado para prepararme, seguí trabajando un tiempito. Sí, en la iglesia estaba en la mañana y a la tarde me iba a Santo Tomé en bicicleta a trabajar. Llegó el servicio militar, me fui al servicio militar. Cuando regresé, ya me quedé en el discipulado, hasta que llegó el tiempo de que fui enviado a Reconquista. En una suplencia para cuidarnos a un lugar hasta que el Señor envíe al pastor que iba a ir ahí. Bueno, ya de eso pasaron casi 40 años y todavía sigo esperando al pastor que va a ir ahí. Son cosas que hace el Señor. Bien. Nosotros estamos teniendo una experiencia muy linda. Yo estuve acá en la reunión de hombres y vi muchos jóvenes que Dios está tocando, que Dios está llamando. Ya digo, yo tuve 16, 17 años cuando tuve esa experiencia y la decisión de entregarle mi vida a Cristo. Yo no sé lo que hubiese sido de mi vida si yo hubiese quedado, ¿no es cierto?, con mi vida en mi poder. ¿Sí? Creo que lo mejor que pude hacer, de lo cual no me arrepiento, y si tuviera que volver a hacerlo, lo haría cuantas veces sea necesario, rendirle mi vida al Señor, entregársela, para que Él realmente disponga de mí, ¿sí?
Porque nosotros es así, podemos quedarnos con nuestra vida o podemos entregársela a Él. ¿Ah? Va a haber una gran diferencia. Si la vida de uno está en sus manos, va a haber un resultado y un final. Pero si nuestras vidas están en las manos del Señor, también va a haber un resultado y un final. Muy diferente el uno del otro. Lo mejor que un joven puede hacer es mirar a aquellos jóvenes que aparecen en la Biblia, ¿sí? Uno de ellos que se destaca mucho es Daniel. No la tenía para nada fácil en un contexto social, él es esclavo y un montón de cosas, pero dice la Escritura, propuso Daniel en su corazón. Fue un joven que se propuso, se determinó a ser fiel a Dios, ¿sí? A permanecer en las manos y en el propósito de Dios. Confió en Dios y le ofrendó su vida. Y Dios hizo de ese joven realmente un hombre que fue de tremenda bendición, no solamente para el rey que estaba en ese tiempo, sino para otros que fueron sucediendo, porque verdaderamente fue un joven, ¿no es cierto?, sobre el cual la gracia de Dios era muy evidente. El espíritu que había en él era muy diferente a todo el resto. El resto eran muy intelectuales, con mucho conocimiento, un montón de cosas, pero fue Daniel un joven que se diferenció del resto. Fue muy diferente al resto. Dice la Escritura que era superior, no con un espíritu de superioridad, sino que tenía un espíritu superior y fue, bajo la gracia de Dios, una herramienta tremenda para la gloria de Dios y para beneficio de toda una sociedad, de miles de personas, ¿sí? Y para las autoridades también. Bueno, ¿qué puedo decir a los jóvenes? Lo mejor que pueden hacer es poner sus vidas al servicio del Señor y hacerlo con una propuesta tan firme, pero tan firme, que nada de lo que venga de afuera los seduzca,